Janet Vela. También hizo parte de la ISACA hace mucho tiempo, o hace mucho tiempo no, sino durante mucho tiempo, entonces por ahí también conoce a Miguel Ángel y demás. Marta, bienvenida. Mientras Marta ya se integra con la cámara y demás, voy a ampliar un poquito la información de Marta. La charla que tiene Marta preparada para el día de hoy se denomina Integrando la función de compliance con la gestión integral de riesgos. Marta es ingeniera de sistemas, especializada en ingeniería de software, con más de 20 años de experiencia en auditoría de tecnología, seguridad de la información, gestión de riesgos de tecnología, gestión de proyectos de TI, aseguramiento de calidad, consultoría en procesos de la organización y cumplimiento de normas, estándares y regulaciones, especialmente para bancos y entidades del sector financiero en Colombia y varios países en Latinoamérica. Tiene en su trayectoria y en su hoja de vida certificaciones internacionales como lo son la certificación CISA, CISM, CIRRISC, ISO 27001-2005, auditor líder COVID Foundation e ISO 27000-2013 auditor. Entonces, Marta, de nuevo, bienvenida, muchas gracias. Como también lo comentaba con Juan Alejandro, tengo el placer de compartir actividad laboral contigo y realmente sé que preparaste una charla muy interesante, considerando lo que ya hemos venido viendo, considerando obviamente lo que hemos venido también trabajando con tu experiencia en este tipo de temas y quisimos enfocarnos a esta parte de compliance que nos parece también súper interesante y que ha venido también despertando bastante inquietud en la mayoría de quienes están asistiendo y de los clientes y demás. Entonces, Marta, bienvenida. Al final tendremos como la sesión de preguntas en caso de que surjan y pues adelante, muchas gracias. Ok, pues gracias, Rocío. ¿Me escuchan bien? Así es. Ok, ¿bien mi presentación? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Entonces, la idea es aquí continuar con lo que se ha venido trabajando el día de hoy del tema de riesgos, del tema de cumplimiento. Aquí me voy a enfocar principalmente en el tema de la función de cumplimiento y lo que significa el cumplimiento en las organizaciones actualmente, lo que significa gestionar un sistema, una función de cumplimiento dentro de una organización y lo que actualmente se está solicitando y se pide a las distintas organizaciones desde el tema de cumplimiento a nivel normativo, legal, todo lo que implica regulaciones específicas dentro de las organizaciones. Entonces, ok, vamos a partir de lo que significa cumplimiento corporativo y les puedo comentar algo. Después de la pandemia del COVID-2019, ha venido siendo necesario ampliar el tema de todo lo que es cumplimiento normativo para las distintas organizaciones. Hay un tema indispensable que se debe asociado con todo lo que son buenas prácticas adoptadas por las organizaciones en todo su sistema de gobierno corporativo, de tema legal, de tema de cumplimiento a todo nivel, y eso ha hecho que se genere la necesidad de incluir como segunda línea el tema de cumplimiento corporativo. Y eso hace que se amplíe como la cobertura, no solo de las áreas de riesgos, porque aquí se involucran todas las áreas de la organización, desde las juntas directivas y la alta gerencia, hasta todos los empleados de las distintas compañías. Entonces, vamos a partir de lo que el World Compliance Association habla sobre lo que es cumplimiento corporativo. Cumplimiento corporativo se define como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a esos mismos riesgos. Entonces, la idea es que hagamos un frente de manera que podamos
revisar y tener una visión completa de todo lo que se expone una organización a nivel de cumplimiento, tanto como operativo como legal. ¿Qué significa? Tener en cuenta todas las normas, estándares, reglas, leyes, regulaciones, políticas que afecten el desempeño de la organización y que deben estar monitoreadas y deben estarse cumpliendo para evitar posibles incumplimientos que generan una serie de multas, sanciones, etcétera, incluso mala reputación de las organizaciones. Entonces, vamos a revisar esa parte, cómo ha evolucionado y qué significa ahora dentro de una organización todo el tema de cumplimiento. Para eso quiero mencionar un estándar o norma que está vigente actualmente y que podemos utilizar como guía de buenas prácticas para establecer un sistema de gestión de cumplimiento. Y es la norma 37301. Es una norma ISO que fue publicada el año pasado, fue publicada en abril del 2021 y que está sustituyendo una norma que se tenía vigente desde el 2014, que es la norma de cumplimiento, que era la ISO 19600. Entonces, la ISO 37301 reemplaza esa norma de 19.600 y es aplicable para todo tipo de organización y se puede utilizar como guía de implementación en un sistema de gestión de cumplimiento. Igual se aplica actualmente para todo tipo de organización independiente de su tamaño, sector o naturaleza de actividad. ¿En qué se basa esta norma? Se basa en principios específicamente de buen gobierno, de proporcionalidad, de transparencia y de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Y esos principios son los básicos que rigen toda la norma. Y otro tema importante de mencionar sobre esta norma de gestión de cumplimiento es que esta norma es certificable por cualquier organización, igual que la norma ISO 9000 y igual que la norma ISO 27000, es una norma que puede ser certificable dentro de una organización. Esos son como los cambios principales asociados a esa norma actualizada. ¿Cuáles son? Aquí no se ve muy bien esta gráfica, pero aquí voy de forma general a mostrar qué significa esa norma y qué es lo que pretende hacer. Esta norma parte de unos objetivos específicos que se deben cumplir dentro de todo el proceso de construir un sistema de gestión de cumplimiento. Y esos objetivos son integridad, cultura organizacional, conformidad con normas, leyes, estándares y procedimientos, un tema de reputación, y es el tema del manejo de la reputación de la organización, tema de valores y tema de ética de la organización. Todo esto involucra el tema de gestión de cumplimiento dentro de la organización y se basa en unos principios que habíamos mencionado anteriormente, el de integridad, el de buen gobierno, el de proporcionalidad, el de transparencia y el de rendición de cuentas y sostenibilidad. Son los principios asociados a esta norma. Y aquí a nivel de inferior tenemos cuál es el contexto de la organización y en qué contextos aplica esta norma. Esta norma aplica en el contexto legal, en el contexto social, cultural, digital, financiero, estructural, ambiental y de partes interesadas de la organización. Entonces, si ustedes miran, es bastante amplio porque yo tendría que estar revisando todo este contexto a nivel de toda la organización que me aplique a nivel financiero, a nivel estructural, a nivel cultural, a nivel social, a nivel legal, qué me aplica y qué debo yo estar cumpliendo y velando porque se cumpla dentro de la organización. Entonces, igual que ustedes saben, toda norma ISO tiene un tema de planificación, un tema de hacer, un tema de verificar y un proceso de actuar. Y dentro de eso va una serie de aspectos que debo contemplar dentro de la norma. Me menciona que en la parte de planificación debo contemplar el compromiso de todos los niveles de la organización. Desde la junta directiva hasta el último empleado deben conocer todos los temas de cumplimiento que yo debo estar monitoreando dentro de la organización. Lo que es la determinación del alcance, y hay un tema aquí importante que yo quiero mencionar y es que yo debo construir
una política de cumplimiento en la organización, donde debo asignar roles y responsabilidades de acuerdo a esas actividades de cumplimiento que debo estar monitoreando y revisar obligaciones. Y hay un tema aquí muy importante y es que yo debo hacer evaluaciones de riesgo de cumplimiento que ahorita vamos a detallar un poquito más durante la presentación, pero entonces la idea es que aquí yo hago un tema de evaluación de riesgos de cumplimiento. En el hacer, ¿qué necesito? Necesito apoyo de toda la organización, necesito un tema de competencia de los empleados, conocimiento y toma de conciencia en las distintas actividades asociadas con los procesos que tienen que ver con actividades de cumplimiento. Debo tener un tema de comunicación en la parte del sistema de gestión de cumplimiento y de formación específica en todo lo que es mi programa de cumplimiento. Todo lo que tiene que tener con temas de la operación de ese sistema de cumplimiento, controles, procedimientos y toda la documentación asociada a ese sistema de gestión de cumplimiento. Es lo que debo tener elaborado en el hacer. En la parte del verificar, tengo que tener un tema de auditorías. Ustedes saben que los temas de gestión tienen un tema de auditoría interna, pero igual aquí vamos a mirar un tema adicional y es que de todas maneras, por temas de aseguramiento, también yo debo tener auditorías en temas de cumplimiento. Y generalmente está dentro de los alcances de los planes de auditoría que hacen las áreas de auditoría de las organizaciones. Tengo que tener una revisión por parte de la dirección de todo lo que es mi programa de sistema de gestión de cumplimiento. Tengo que establecer unas medidas, un tema de en qué momento voy a hacer seguimiento al cumplimiento de este sistema de gestión. ¿Cómo voy a medirlo? Tengo que también definir indicadores de cumplimiento de este sistema de gestión. Todo el levantamiento de inquietudes, mejoras que se tenga y hay un proceso de investigación aquí. Aquí hay un tema importante que de pronto no lo he mencionado y habla dentro de uno de los puntos de lo que debo establecer en mi sistema de gestión de cumplimiento. Es algún tema de posibilidad de líneas de denuncias que yo tenga disponibles en este sistema. Y finalmente en el actuar hay un tema de mejora continua donde yo tengo auditorías periódicas, tengo unos planes de acción pendientes de ejecutar y debo estar mejorando todo ese sistema de gestión. Es una norma estándar de la ISO donde cumple todos los pasos de esas normas internacionales. ¿Cómo implemento un sistema? ¿Cómo recomienda esta norma que yo implemente un sistema de gestión de cumplimiento? Me dice, mire, debes tener una serie de pasos para establecer este sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente de forma general aplica. ¿Cuáles son los objetivos? Tengo que definir unos objetivos y unos principios específicos de este sistema de gestión de cumplimiento, donde debo velar porque debo construir una cultura de cumplimiento que incluya temas de valores éticos, mejorar la reputación e integridad de toda la organización. Y aquí más adelante dice cómo se hace esta parte. Debo realizar lo que yo les mencionaba. Hay un tema que se hace muy importante dentro de esta construcción de este sistema de gestión de cumplimiento y es la realización de un análisis de riesgos integral de la organización, pero enfocado específicamente en temas de cumplimiento. Y ahí va involucrada una serie de cosas que ya se está haciendo dentro de las organizaciones. Dentro de las organizaciones generalmente tenemos áreas de gestión de riesgos. Entonces aquí lo que me va diciendo es, esa misma área de gestión de riesgos, necesitamos empezar a involucrar los riesgos de cumplimiento e identificarlos. ¿Cuáles son específicamente aquellos riesgos que aplican a actividades de cumplimiento dentro de la organización? Igual no es inventarse otro tema de gestión de riesgos, sino involucrar toda la parte de cumplimiento enmarcada dentro de los análisis de riesgos que yo hago para verificar y valorar esos controles con los que cuenta la compañía para detectar posibles incumplimientos específicamente enfocados en leyes, normativas que apliquen a la organización. El tercer paso es la definición de los protocolos de actuación del sistema de gestión de cumplimiento, donde yo tengo una definición, tengo que definir, revisar mis políticas internas.
y si es necesario construir políticas asociadas con distintos temas enfocados en temas de cumplimiento. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, temas de respuesta a sobornos, temas de recepción de regalos, etcétera, que son temas éticos y de cumplimiento. Yo debería estarlos teniendo directamente definidos dentro de mis políticas de la compañía. Todo lo que es actuación de los empleados y todo debería contemplarlo dentro de esta parte de cumplimiento, que al final se convierte en temas de gobierno corporativo. Debo crear el plan de mejora que yo les mencionaba anteriormente. Yo debo estar teniendo este tema de plan de mejora y debo contar con un rol del responsable del cumplimiento corporativo para que se encargue de ejecutar este plan de mejora. Por eso actualmente hay muchas compañías donde tienen las áreas de cumplimiento. Sin embargo, dentro de este tema de cumplimiento, que al final es segunda línea, también hay un tema de involucramiento en la parte de auditoría, donde la parte de auditoría asegura todo este tema de la gestión del programa de cumplimiento. Debo tener un tema de planes de formación. Entonces, toda la organización debe conocer todo lo que es el concepto de cumplimiento, cómo funcionará en la empresa. Esto incluye todo el tema de empleados, alta gerencia, socios e incluso terceros. Entonces, ¿cómo voy a hacer estos planes de formación específica en temas de cumplimiento dentro de la organización? Debo contemplarlo. Debo identificar el responsable del cumplimiento corporativo, que ya lo mencionamos aquí, pero hay un punto que resalta la norma y es que debo tener establecido un canal de denuncias para comunicar las incidencias que puedan detectar los miembros del área, que se puedan detectar para que sean monitoreadas por las áreas de cumplimiento. Entonces hay un tema de denuncias que solicita aquí muy específicamente este estándar que yo debo tener por alguna parte un canal de denuncias específicas para temas de gobierno corporativo y cumplimiento. El siguiente punto es el realizar inspecciones o auditorías internas al sistema de forma periódica. Entonces, esto es muy importante que se haga e igual se menciona aquí que el involucramiento de la alta gerencia de la compañía para revisar periódicamente el funcionamiento del sistema es prioritario para establecer las mejoras del mismo sistema de gestión de cumplimiento. Y finalmente, cuando se establece todo el sistema, establecer toda la mejora continua, definición de acciones que permitan solventar las debilidades e ineficiencias identificadas. Esto es como los pasos generales a seguir en el sistema de cumplimiento. Finalmente, siempre se está haciendo. Lo que pasa es que aquí ya lo que hace es decir, oiga, defina un área responsable de cumplimiento corporativo, consolide esa información y genere todo un plan para que esa área es la que se encargue de hacer como un monitoreo específico en todos los temas asociados al sistema de gestión de cumplimiento. Pero uno empieza a ver, oiga, esto es demasiado amplio, o sea, pueden ser muchísimas normas, muchísimos estándares, muchísimas políticas a las que yo le debo estar haciendo monitoreo y estar revisando. Sin embargo, pues hay algunos temas específicos que vamos a mirar adelante aquí en la presentación, donde vamos a enfocarnos en temas muy estándar de todas las organizaciones, donde hay más normativa y más seguimiento en temas de cumplimiento que debemos hacer. Entonces, ¿qué beneficios se mencionan aquí para los temas de cuando ya existe una gestión de cumplimiento establecidas dentro de una organización? Uno, pues evitar el tema de los impactos por la materialización de un riesgo de cumplimiento. Por ejemplo, evitar condenas penales para los empleados o accionistas de la empresa al prevenir la comisión de delitos. Entonces, todo el tema de disminución en la posibilidad de delitos directamente cometidos por los empleados. Evitar sanciones judiciales o administrativas como multas económicas por incumplimiento normativo, generalmente con incumplimiento de leyes, políticas, estándares, etc. Mejora la reputación y competitividad de la organización porque estoy monitorando todos los aspectos que puedan generarme algún riesgo reputacional dentro de la organización.
todo el tema de disminución del fraude interno mediante la creación e implementación de las políticas o protocolos enfocados a luchar contra desviaciones de materiales o engaños dentro de la empresa. Entonces aquí se crea una conciencia y una cultura de buenas prácticas que lo que hace es disminuir este fraude interno. Y todo lo que significa contribución a la igualdad, justicia social, potenciando el esfuerzo y méritos personales de todas las personas que conforman la organización. Es decir, que se vea un tema de igualdad y que todo el mundo tenga los mismos derechos y los mismos beneficios dentro de la organización. Esos son como los beneficios de establecer un sistema, una gestión de cumplimiento. Aquí hablamos de tema de análisis de riesgo dentro de la construcción de este sistema de gestión de cumplimiento y decimos, bueno, ¿y cuáles son aquellos riesgos de cumplimiento que yo debería monitorear? ¿Qué significa eso de los riesgos de cumplimiento? Estamos diciendo que los impactos generalmente son multas, sanciones, temas reputacionales que yo debo afrontar en la medida que alguno de estos riesgos se materialice. Entonces, ¿qué es el riesgo de cumplimiento? Generalmente el riesgo de cumplimiento es el impacto negativo que se puede afectar, al que se puede llevar a afectar una organización como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales, normativas, regulatorias o contractuales. Tiene que ver específicamente con esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Generalmente se presentan de distintas formas. Sanciones, multas, pérdidas materiales, pérdidas de oportunidades comerciales por temas de reputación, por ejemplo, paralización de la operación, daño a la reputación, pérdida de valor de la marca, incapacidad para retener los mejores empleados. Estos son algunos de las consecuencias más representativas en los temas de materialización de los riesgos de cumplimiento. Aquí tengo una clasificación muy general de 5 tipos de riesgos de cumplimiento que son los más visibles dentro de las organizaciones. Puede haber más, pero estos son como los más visibles. Son el tema de riesgos de corrupción, que implica temas como soborno, fraude, prácticas ilegales como robo, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Estos son los riesgos asociados con temas de corrupción. Hay otros riesgos que tienen que estar monitoreados en la parte de cumplimiento y son riesgos, ya que ya lo mencionó Miguel Ángel, que estaba hablando, son temas asociados con riesgos de ciberseguridad y privacidad de los datos. Entonces, accesos no permitidos a datos, por ejemplo, datos confidenciales, datos personales, todo lo que es temas de protección de datos personales es muy importante estarlas monitoreando porque esto también genera una serie de sanciones. Y ustedes saben, aquí en Colombia ya se han sancionado una serie de empresas con el tema de protección de datos personales, que se debe tener un tema muy importante y una revisión importante de esta parte. Todo lo que puede ser secuestro de datos, fugas de datos, suplantación de identidad, malware, hackers, todo esto lo debemos estar revisando como temas de cumplimiento. Aspectos ambientales para las empresas o organizaciones que aplique. Temas como contaminación, uso de productos químicos nocivos, eliminación inadecuada de desechos y residuos, contaminación de fuentes de agua, destrucción de hábitats naturales, son temas que depende del tipo de organización en la que ustedes se encuentren, deben estar monitoreadas por el sistema de gestión de cumplimiento. Riesgos en procesos, que son los riesgos que están involucrados dentro de todos los procesos de ejecución de la organización y que generan algún tema de impacto de consecuencia de incumplimiento de un procedimiento o un proceso establecido para la conformidad con un estándar, con una política, con una norma, con una ley, etcétera, etcétera. Y uno muy importante que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Igual tiene que ver mucho con el tipo de organización, pero son los riesgos asociados a la gente, a mi actividad laboral específicamente. Entonces, generalmente tienen que ver con riesgos químicos, si yo manipulo componentes químicos,
Riesgos físicos, de pronto caídas, etcétera, etcétera, depende de donde, sí, el tipo de trabajo que estén haciendo. Riesgos biológicos, igual, si manejo algún tipo de sustancia, etcétera, etcétera. Incluso riesgos psicosociales, todos los riesgos que tienen que ver incluso con estrés, con manejo de ansiedad, con workout, ese tipo de cosas son riesgos de cumplimiento que debo estar monitoreando. Riesgos ergonómicos, en puestos de trabajo, etcétera, etcétera, posibles caídas, riesgos ambientales a los que está asociado el trabajo y riesgos mecánicos de posible manejo de máquinas, de producción, posibles accidentes laborales. Todo este tipo de riesgos están asociados a riesgos de cumplimiento. Y esos debo estarlos monitoreando dentro de mi sistema de gestión de cumplimiento. ¿Cómo gestiono esos riesgos de cumplimiento? Ustedes ven que estos riesgos de cumplimiento están inmersos dentro de todas las actividades que llevo a cabo en la organización. Generalmente, ¿qué debo tener? Las fuentes de mis obligaciones. ¿Y cómo hago la primer paso que me dice cómo gestiono esos riesgos de cumplimiento? Pues yo tengo que tener una búsqueda exhaustiva de las fuentes de las obligaciones. ¿Dónde están esas fuentes de esas obligaciones que tengo? Generalmente, pues en las normas que me aplican como empresa, en las normas que me aplican en las políticas, en los estándares, en las leyes, depende del tipo de organización en la que ustedes estén. Ahí están esa fuente exhaustiva de obligaciones. Generalmente se tienen en distintas áreas de la organización. Por ejemplo, la parte financiera maneja una serie de obligaciones que debemos cumplir. Impuestos, temas de declaración de renta, toda la parte financiera. En la parte jurídica también, todo el tema jurídico también están las fuentes de las obligaciones. En la parte de contratación de proveedores, en las distintas procesos de la organización están esas fuentes de obligaciones y la idea es tener un tema centralizado de qué me aplica dentro de la organización y cuáles son esas fuentes de obligación. El segundo punto para gestionar esos riesgos es aprovechar lo que ya se ha avanzado. En la mayoría de organizaciones ya se ha hecho ese inventario, se tiene en las distintas áreas ese tema. Igual se tienen riesgos identificados posiblemente, se tienen controles establecidos porque generalmente yo debo definir o debo entregar ciertos reportes periódicos o debo enviar cierta información periódica. Ahí yo ya tengo esa información y es aprovechar todo lo que ya se ha avanzado dentro de la organización para tener la consolidación de lo que yo debo estar monitoreando. Debo asignar responsabilidades de riesgos, al igual como está haciéndose con los demás riesgos de la organización. Yo tengo un responsable y un dueño de ejecutar un control específicamente asociado a un riesgo. Esto es de manera similar. Yo debo tener un responsable de estos riesgos de cumplimiento asignado, de manera que yo pueda pedirle a ese responsable que está ejecutando ese control que me diga cómo se está ejecutando el control y yo puedo hacer monitoreo de la ejecución de esos controles asociados a estos riesgos de cumplimiento. El cuarto es implementar acciones procesables y realizables. ¿Qué quiere decir? Que esos controles o esas acciones que yo estoy haciendo sobre estos riesgos sean acciones que pueda ejecutar. Es decir, no puedo estar pensando que la norma, voy a solicitar que cambie la norma o que cambie el procedimiento porque es que a mí no me sirve ejecutar de manera X este procedimiento. Yo lo que tengo que establecer esas acciones para cumplir ese procedimiento y debo tener ese monitoreo sobre esas acciones específicas. Y por eso es que lo mencionan aquí. Aquí el involucramiento es de todos los empleados de la organización, porque en alguna medida hay ciertas actividades cuyas fuentes de ejecución son empleados de la organización que en realidad se convierten en dueños de esos controles, que ejecutan la entrega de un reporte específico a un ente de control, y ese es un tema ya de un control de cumplimiento de la organización. El quinto es apoyarse en experiencias externas. ¿Qué quiere decir esto?
que yo no soy la única empresa que estoy teniendo que cumplir todas estas normas, todos esos estándares, todas estas leyes, sino que yo tengo homólogos dentro de las empresas, tengo otras empresas que hacen lo mismo que yo debería tener un tema como de benchmarking con esas otras compañías y ellos qué están haciendo en temas de cumplimiento, o sea, cómo están haciendo el monitoreo del cumplimiento, qué otros tipos de actividades están haciendo y yo podría tener como esa experiencia externa, ese conocimiento de compartir esa información y saber cómo apoyarme para el tema de cumplimiento normativo. El sexto punto es revisar las evaluaciones de riesgo periódicamente. Al igual que todas actividades de riesgo, yo periódicamente debo hacer esa evaluación de riesgo y aquí mucho más, diría, más amplio y más frecuente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, y aquí en Colombia es muy usual, muchas normas políticas, procedimientos pueden cambiar muy rápidamente. Entonces, hoy estoy haciendo las cosas de una manera, mañana posiblemente salió otra norma, otra ley, y yo debo actualizar esos controles que estoy ejecutando y hacerlo de otra manera. Entonces, yo debo tener una revisión y una evaluación de estos riesgos de forma periódica y un monitoreo específico de qué es lo que ha venido cambiando, porque aquí sí los riesgos emergentes y el tema del cambio de normativa puede ser muy frecuente o la ampliación de mi normativa puede ser frecuente y yo debería tener eso monitoreado. Y el último punto es aprovechar la tecnología. Es un tema bien importante porque hacer esto manual o de pronto en archivos Excel va a ser muy complicado y hacer ese monitoreo de forma manual de cumplimiento va a ser muy difícil. Y aquí voy a hablar un poquito más de temas de cumplimiento. Por ejemplo, hay un tema de cumplimiento que es mucho más amplio y es aquellas empresas que están reguladas o que tienen que hacer cumplimiento SOX, Sarbanes-Oxley. Aquellas empresas que tienen que hacer cumplimiento SOX, yo conozco varias de ellas donde la actividad de gestionar este cumplimiento se vuelve bastante ardua porque tienen que generar certificaciones del cumplimiento de los distintos controles en las distintas actividades de SOX, donde se convierte en un tema a veces de meses de poder evaluar y cuando llega el cumplimiento ya final hay que volver a ejecutar ese cumplimiento. Entonces son temas que necesitamos tecnologías de manera que me recuerde y que me ayude a consolidar esa evidencia de la ejecución de esos controles, esa evidencia de la certificación de que sí estoy ejecutando lo que debo ejecutar. Entonces es un tema de que hay que aprovechar el tema de tecnología y buscar temas de tecnología para avanzar en esta parte. Atado al tema de riesgos y gestión de cumplimiento que se vuelve parte de la segunda línea, vemos un tema obligatorio también y el tema de las auditorías de cumplimiento. No las auditorías de cumplimiento del sistema de gestión de cumplimiento, que esa es una, sino las auditorías a nivel transversal, lo que hacen las áreas de auditoría interna. Generalmente en temas de auditoría también es obligatorio involucrar auditorías de cumplimiento. Y en los planes de auditoría es necesario incluir esa verificación del cumplimiento, generalmente con leyes, normas, acuerdos, políticas, en las diferentes áreas. Algunas pueden ser voluntarias, que yo incluyo dentro de mi plan de auditoría anual, pero otras son obligatorias o reglamentarias. Y hay un ente de control posiblemente que me dice, usted tiene que hacer una evaluación de X o Y periódicamente. Cada 6 meses tiene que evaluar tal cosa, temas, por ejemplo, SAR o SARLAB. Bueno, algunos temas específicos que yo debo generar mínimo una auditoría al año. Y eso forma parte de mi universo auditable. Entonces, aquí la idea es que yo me enfoque en las auditorías de cumplimiento específicas. Aquí hay 4 tipos que se mencionan aquí como auditorías de cumplimiento que uno debería estar contemplando dentro de su plan de auditoría. Y son auditorías de cumplimiento con normas y leyes laborables, posiblemente, si es que me aplican, entonces yo tendría que mirar esa parte laboral. Auditorías de cumplimiento en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, si es que aplica dentro de mi organización. Y si aplica, si es obligatorio, si hay temas ambientales que yo maneje dentro de la organización, debería hacerlas. Auditorías de cumplimiento a normas de gobierno corporativo,
es un tema que debo estar definiendo dentro de mi alcance de mi plan de auditoría, todo lo que son normas de gobierno corporativo, políticas, cómo se está cumpliendo, lo debo involucrar. Y auditorías generalmente, que ya las mencioné anteriormente, de protección de datos personales y temas de seguridad de la información o ciberseguridad, que son riesgos también críticos dentro de la organización y que yo debería estar monitoreando periódicamente. Para este tipo de auditorías de cumplimiento, generalmente, ¿qué se sugiere? Crear listas de chequeo, porque al final lo que yo tengo que incluir dentro de esas auditorías es un cumplimiento de algún requisito o algún procedimiento, ¿sí? Que yo debo estar ejecutando periódicamente para cumplir algún requisito, norma, ley o acuerdo. Entonces, la idea es que si yo puedo construir estas listas de chequeo con un resultado específico para ser comprobado y observado, y que pueda verificar durante la evaluación, pues lo hago. Me queda mucho más fácil, de manera que yo construyo programas estándares o listas de chequeo estándar para esas auditorías, porque es un cumplimiento normativo, y los evalúo periódicamente. Estas listas de chequeo que se convierten en una guía de evaluación para la auditoría y permite identificar esas brechas entre el cumplimiento que debo estar teniendo, las fallas, las no conformidades y los puntos críticos en los que preciso que se refuerce esa gestión que estoy haciendo. Entonces, esto a nivel general es lo que yo hago en mis temas de cumplimiento. Entonces, aquí yo les quería mencionar esto porque de forma muy general, ¿qué ha pasado en la medida que se ha evolucionado el tema normativo, legal, que se ha ampliado el cubrimiento en todas las actividades de las organizaciones? Y hay distintos frentes que se tienen que estar monitoreando y planeando. Y aquí voy a hablar un poquito de las soluciones que nosotros estamos manejando actualmente y aquellos clientes que están conectados hoy y que tienen HighBond, podemos aprovechar HighBond para hacer este tipo de actividades, tanto para el tema de auditorías de cumplimiento como para el tema de poder involucrar un programa de cumplimiento dentro del monitoreo que yo estoy haciendo con la solución. Entonces, lo que mencionamos, cuando ustedes tienen HighBond, yo puedo construir estos programas de cumplimiento apoyados en esta solución de HighBond. Finalmente, ¿qué tengo dentro de lo que yo debo evaluar en un sistema de cumplimiento? Tengo unas normas, estándares, requisitos, políticas, como quieran llamar, ¿cierto? Que debo cumplir, ¿cierto? Entonces, esas políticas que debo cumplir, debo tenerlas consolidadas o centralizadas en alguna parte. Entonces, ahorita lo miramos de forma más detallada. Entonces, yo voy a configurar un programa de cumplimiento. ¿Qué son esos documentos? Esto que menciona aquí, los documentos fidedignos. Entonces, yo tengo una serie de normas estándares que debo cumplir con una serie de requisitos o procedimientos que debo ejecutar. Entonces, ahí yo ya tengo un tema de centralizado esta parte. ¿Qué debo hacer? Debo interpretar y racionalizar esos requisitos. ¿En qué sentido? Debo que identificar de esos requisitos cuáles me aplican a mi compañía, cuáles ya estoy ejecutando por default y ya se cumplen, a cuáles de esos requisitos yo necesito hacerle seguimiento y necesito hacerle un monitoreo específico de cómo se están cumpliendo. Entonces, esos son los que yo voy a identificar como dentro de mi evaluación que voy a hacer, si es para auditoría o dentro de los requisitos que tengo dentro de mi programa de cumplimiento. Entonces, dentro de mi programa de cumplimiento, ¿cuáles son aquellos requisitos que debo hacerle monitoreo periódico? Y ¿cómo hago ese monitoreo? Pues involucro a los responsables o dueños de ejecutar esos procedimientos o esos controles asociados a esos requisitos, de manera que estos me certifiquen que se está ejecutando esa actividad, que me envíen evidencia de cómo se está ejecutando esa actividad y yo puedo automatizar este programa de cumplimiento. Entonces, periódicamente yo le digo automáticamente, por favor, envíeme soporte de la ejecución de esta actividad
que es para el cumplimiento de un requisito de una norma, y yo puedo estar monitoreando o como grupo de cumplimiento, específicamente como grupo de cumplimiento o en un tema de una auditoría, la validación de que un control se está ejecutando. Finalmente, con la obtención de esos reportes que yo tenga de certificación de que se está ejecutando, puedo generar un reporte sobre el estado de cumplimiento del proceso que esté mirando, de la norma, del estándar que esté mirando. ¿Cómo lo hago? A través de la solución que tenemos de Hibon. Tengo unos marcos, tengo un mapa de cumplimiento. Aquí voy a mencionar algo muy general. Yo tengo un mapa de cumplimiento donde tengo los requisitos de una norma. Yo puedo tener N normas involucradas aquí en los mapas de cumplimiento. O N políticas, puedo incluso traer estándares, la ISO 27000, COVID, la ISO 14000, puedo tener las normas de NIS de ciberseguridad, bueno, la de protección de datos personales, las que quiera. Aquí tengo unos requisitos. ¿Qué le asocio a cada uno de los requisitos? Pues le asigno unos controles que son la manera de que yo estoy ejecutando estos requisitos. Entonces tengo estos controles, los asocio con estos requisitos y finalmente, ¿cómo puedo ir evaluando yo que estoy haciendo el cumplimiento de esta norma o de este estándar que tengo aquí en este mapa de cumplimiento? Pues a través de trabajos específicos de validación o de monitoreo sobre la ejecución de estos controles. Y esto lo hago a través de quienes conocen Hibon, a través de proyectos. Entonces yo creo un nuevo proyecto para evaluar esos controles. Puedo tener N proyectos para validar que estoy cumpliendo todos los requisitos y estoy ejecutando todos los requisitos de una norma o un estándar. Entonces aquí defino unos controles en este proyecto. Hoy, en septiembre, voy a validar 3 controles asociados a este requisito. Documento, sí, solicito estos controles, los tengo identificados. Documento los resultados de las pruebas de ejecución de estos controles, evidencio si se están ejecutando bien, si son suficientes, si no son suficientes, puedo generar hallazgos, hago pruebas sobre esos controles y hago planes de acción de mejoramiento. Y ya aquí me está quedando, ya revisé estos 3 controles, luego voy y en otro proceso posterior voy, miro 4 controles adicionales de ese cumplimiento, los documento y hago lo mismo. Y N procesos puedo hacer de cumplimiento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el monitoreo del cumplimiento de una norma y un estándar a través de todos los requisitos y voy viendo el resultado de las pruebas de forma consolidada. Ahorita lo miramos como en unas gráficas. Entonces, esto lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Aquí no se debe ver muy bien. De pronto ahorita dentro de la herramienta. Entonces, yo tengo, voy a ampliarlo un poquito para que lo vean. Yo tengo aquí unos mapas. Bueno, voy a mostrar primero este lado. Yo aquí tengo una serie de normas donde tengo una biblioteca de normas y estándares que puedo importar hacia la solución. Y aquí tengo mis normas. Entonces, ustedes ven ahí temas de distinto tipo. Yo las puedo traer o puedo construir las mías. ¿Qué tiene esta norma? Que era lo que yo les decía. Tengo la norma con sus requisitos. Es esto. Yo tengo la norma específicamente. Esta es la ISO 14000 con todos sus niveles de requisitos. Y aquí ustedes están viendo cada uno de los requisitos de la norma. ¿Qué están viendo aquí? Un tema en que de forma consolidada yo puedo estar viendo cuáles de estos requisitos ya he cubierto y cuáles no. Y si ya hice pruebas, cuántos tienen hallazgos y cuántos no, y qué porcentaje de aseguramiento tengo sobre estas normas o estándares que revisé. Entonces, si ustedes miran esta norma a nivel general, tengo 41 requisitos aplicables. He validado 2 y me faltan 39. Entonces, aquí yo voy teniendo como esa vista de cuántos requisitos de una norma o de un estándar en temas de cumplimiento estoy cumpliendo y cuántos me faltan por revisar. Aquí un poquito a nivel más detallado tengo, me devuelvo. Oye, otra vez hice lo que no era.
tengo esto. ¿Cómo evalúo yo cada uno de estos requisitos de esta norma? Entonces yo, por ejemplo, le digo, bueno, voy a controlar procesos X. ¿Qué es proceso? Aquí es donde yo les decía, ¿me aplica o no me aplica este numeral o este requisito de la norma? Si sí me aplica, entonces yo puedo asociar los controles para el cumplimiento de este requisito y puedo ir a hacer esa evaluación, ¿sí? ¿Cuál es el control? ¿En dónde lo voy a revisar? ¿Y cuántas veces lo voy a hacer? Esto lo asigno a los controles y lo hago de forma automática. O si ya está cubierto, le digo que sí y ya documento cómo es que está cubierto ese requisito. Finalmente, lo que les decía, ¿qué obtengo? Aquí tengo una serie de normas, todas las que necesite, asociadas con el cumplimiento normativo de la organización. ¿Cuántas de esas normas, por cada una, qué cobertura tengo de esa norma? ¿Qué porcentaje de cobertura he ejecutado, he monitoreado esa norma? ¿Cuántos controles, cuántos requisitos son aplicables? ¿Cuántos me faltan por revisar? Y estoy teniendo un tema consolidado de información sobre los requisitos y las normas de cumplimiento que estoy manejando. ¿Qué puedo hacer adicional atado? Esto como la parte de normas estándares y que yo puedo monitorear de forma centralizada. ¿Qué puedo hacer aquí? De forma automática. Yo puedo a cada uno de estos controles que defino que se ejecutan periódicamente, enviarles periódicamente una solicitud al responsable de ese control para que me envíe la evidencia de ejecución del control. Le puedo asociar un cuestionario y le puedo decir, oiga, por favor indíqueme si este control se está ejecutando de la siguiente manera, usted valide esa ejecución del control, envíe mi evidencia y yo como grupo de cumplimiento o como tema de auditoría, si es que lo hago como una prueba, validar que eso está bien o que no está bien y generar todo este tema periódico de cumplimiento. Puedo generar un programa, se llama un programa de evaluación del control, donde yo le digo, si este control se ejecuta trimestralmente, cada 3 meses le envía una notificación para que me envíe la evidencia de ejecución del control, yo revise esa evidencia de ejecución, todo lo que me dice el responsable del control y pueda ir monitoreando y ir diciendo, este control se está ejecutando bien y pueda ir generando esas certificaciones que tengo que generar para el cumplimiento de un tema específico asociado a una norma. ¿Qué más puedo hacer? Y lo que les decía, ¿cómo automatizo esos programas? ¿Cómo le digo yo a los responsables de esos controles que hagan cierta actividad periódica? Ya lo explicó dentro de lo que Alejandro explicó en la parte del módulo de resultados, que él decía, para las pruebas analíticas yo puedo hacer esta parte. Y si ustedes miran las pruebas analíticas, hasta el cierre puedo hacer ese cierre. Aquí lo puedo hacer para temas de cumplimiento. Entonces yo por lo menos tengo un tema de esos cuestionarios. Yo puedo crear en este módulo, que ya lo explicó Juan Alejandro, yo puedo generar cuestionarios. Esos cuestionarios pueden ser cuestionarios de evaluación de controles, donde yo envío ese cuestionario, el dueño el responsable de ese cuestionario, el responsable de ese control, me diligencia una información, yo proceso esos registros. Si ustedes miran aquí, genero la tabla, proceso esos registros, envío el cuestionario, me da una respuesta automatizada, visualizo datos y puedo tener todo el monitoreo, incluso construir storyboards sobre el comportamiento de ese control, el comportamiento específico de tendencia, de lo que yo necesite, o puedo, incluso si el control no se está ejecutando de manera correcta, generar un flujo para que alguien intervenga y yo escale sobre la ejecución de ese control y al final lo tengo atado con esa evaluación que estoy haciendo de esos controles. Entonces aquí yo hago un tema automático de enlazar esa parte de procesamiento de la ejecución de los controles. Y igual,
mencionábamos un tema de incidentes, ¿cierto? De que nos está pidiendo la norma, que creemos un canal de reporte de incidentes, o sí, de reporte de pronto de temas de cumplimiento automático. Aquí a través de Highbond lo puedo hacer. Y el tema del reporte de cumplimiento o de incidentes lo puedo hacer de manera que construyo un cuestionario asociado a un tema de que los empleados, incluso externos, me puedan comunicar temas de gobierno corporativo. Yo los recibo inmediatamente a través de la herramienta y puedo desarrollar un flujo de trabajo de respuesta a esos incidentes. Entonces puedo decirle, si me llega un incidente de este tipo, investíguelo tal persona, aplique ciertas medidas correctivas y reporte esos datos. Entonces puedo construir este tema de cumplimiento directamente desde la aplicación, con temas de construir desde ahí todo el reporte de ese incidente o todo el reporte de temas que yo necesite que me informen, escalarlo, manejar esa información que ya tengo de forma detallada, hacer consolidaciones con esa información, hacer investigaciones específicas con esa información y aplicar todas las medidas correctivas asociadas a esos incidentes y reporte de los datos que tenga. Entonces, esto directamente lo manejo específicamente en el tema de Highbond. Hay un tema adicional en la parte de cumplimiento, y es que yo podría, y complementado con lo que, me vuelvo un poquito, complementado con lo que mencionaba Juan Alejandro, resulta que, por ejemplo, si un control posiblemente tengo que asociarlo a una prueba analítica, que a veces lo puedo hacer, lo puedo decir en este sentido. Un ejemplo, si yo estoy monitoreando un tema de fraude originado por X tema y yo ya establecí una prueba automatizada donde yo le digo, mire, monitoreeme los fraudes reportados en el último trimestre y si el fraude posiblemente pasa de ciertos valores, la sumatoria de los fraudes pasa de ciertos valores, entonces lléveme esa información en resultados y a partir de cierto valor genéreme una serie de alertas específicas asociadas con ese reporte de fraude. Y en el control que estoy haciendo sobre ese fraude, asocio esa prueba analítica, puedo automatizar ese resultado de ese fraude y decir, este control no está funcionando porque mire, y dispáreme una notificación de este control no está funcionando porque ya los fraudes se pasaron de X porcentaje o de X valor. Ese tipo de cosas lo puedo hacer. Igual lo puedo hacer para el tema de riesgos. Aquí estamos enfocados como en el tema de los controles, pero igual ustedes saben que el tema de los riesgos es que yo dentro del proceso identifiqué los riesgos que están enfocados en temas de cumplimiento. Entonces igual, si yo tengo temas de cumplimiento que no se cumplen, yo podría automatizar toda la parte de la probabilidad de el riesgo y decirle a través de unos indicadores, oiga, si esta prueba analítica me genera que este riesgo que este control no funciona y que este riesgo se está materializando, cámbienme esa probabilidad de baja a media o a alta. Ese tipo de cosas lo puedo hacer. Entonces, es como temas generales de qué puedo hacer automáticamente dentro de las soluciones y qué puedo automatizar. Entonces, aquí como resumen general, yo tengo todo el tema de gestión de riesgos enfocado en la parte de cumplimiento. Yo puedo monitorearla aquí, puedo crear a través de mapas de cumplimiento todo lo que es los estándares y normas que debo cumplir. Puedo identificar aquellos controles asociados al cumplimiento de esos requisitos de las normas. Puedo generar una revisión de ejecución y cumplimiento de esos controles de manera automática, de manera que involucre a los dueños o responsables de ese control, de monitorear esos controles, de centralizar
las evidencias de ejecución de los controles y poder generar unas alertas asociadas a esa ejecución, de poder monitorear y generar algunos temas de flujos de escalamiento de esos controles y de tener de forma centralizada todo el cubrimiento de esos controles del programa de cumplimiento, cómo he evaluado esos controles, en dónde los he evaluado, qué porcentaje de evaluación de esos controles y de la norma en sí he evaluado, de manera que de forma centralizada tengo esas visualizaciones. Entonces, pues hasta aquí tengo como la presentación. Si hay preguntas, entonces pues pasamos al tema de preguntas. Claro, Marta, mil gracias. Discúlpame que no me activaba el micrófono. Si hay algunas preguntas, Diego Ricardo Solano pregunta, buenos días, ¿cuál debería ser el alcance de la evaluación de la segunda línea con relación al cumplimiento de consolidación del hallazgo? No entendí, ¿me la lees otra vez? El alcance de la segunda línea. ¿Cuál debería ser el alcance de la evaluación de la segunda línea con relación al cumplimiento de consolidación de hallazgos? Ok, la segunda línea es en realidad quien hace como el monitoreo del cumplimiento y generalmente en las áreas de cumplimiento hacen ese monitoreo de evaluación y al final, igual que las áreas de riesgo, terminan evaluando si el control, ¿sí? El control se ejecuta o no y pueden generar planes de acción asociados al tema del cumplimiento de ese control. Es decir, el hallazgo y sus planes de acción pueden ser monitoreados y validados desde la segunda línea también sin problema, igual que los planes de acción originados a través de esa evaluación o monitoreo que se está haciendo. Gracias, Marta. Ivonne Díaz pregunta, ¿es posible el cumplimiento parcial de la norma para dar aplicabilidad al mapa de cumplimiento, teniendo en cuenta que por el COR la norma no aplique en su totalidad? Sí, claro. Cuando tú haces, incluso en la herramienta, cuando tú haces la validación de toda la norma y tú identificas que hay algunos temas que no aplican para la organización, entonces ahí tú puedes asignar que esos no aplican y simplemente los que no aplican no van con tanto dentro de la sumatoria de lo que yo debo evaluar, simplemente los que aplican. Entonces todos los que apliquen, por eso hay la posibilidad de hacer esa parte. Los que no aplican no entran dentro de ese cumplimiento que debo hacer y solo es el porcentaje de aquellos que sí aplican, de aquellas ítems que se aplican. Gracias, Marta. Arley Fernando Melenge pregunta, ¿cumplimiento evalúa el diseño y efectividad de los controles? Cumplimiento, sí. O sea, el área de cumplimiento depende de lo que ustedes quieran del alcance. Generalmente las áreas de auditoría evalúan el tema del diseño de los controles y la efectividad de los controles. Las áreas de cumplimiento posiblemente podrían evaluar los dos sin problemas. Cada uno define como el alcance de esa revisión y si el área de cumplimiento ve que, por ejemplo, el control o lo que se está establecido como control no es suficiente, estaría evaluando el tema del diseño del control sin problema y es un tema que generaría un hallazgo y unos planes de acción asociados a ese control del cumplimiento de la norma. Excelente, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Muchas gracias a todos los facilitadores del día de hoy, al equipo de trabajo de GIT. Los invitamos a que nos acompañen a nuestra siguiente sesión, el tercer día del Summit, que va a ser el próximo miércoles 21. Vamos a tener unas charlas súper interesantes, igual que el primer día, igual que el segundo día. Las dos primeras charlas del día son de clientes, uno enfocado a su proceso analítico y el otro enfocado a su proceso con Haibon. Entonces, de verdad, están